que nos acompañan en el segundo video de nuestra capacitación denominada Conociendo las dimensiones del desarrollo humano. En el video anterior revisamos el concepto como tal de dimensión de desarrollo humano y abordamos los 4 primeros elementos. En este video entonces vamos a darle continuidad a esas dimensiones, y para comenzar vamos a hablar de la dimensión comunicativa, la dimensión lingüística. Esta dimensión hace referencia a la capacidad que tienen los seres humanos para construir, para crear sistemas de signos o sistemas de símbolos que permitan precisamente la comunicación entre sí mismos. A través de estos sistemas, el ser humano expresa sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, sus ideas, sus interrogantes, y establece la posibilidad de conectarse con otros individuos y profundizar o estrechar aún más los lazos que puedan haber de tipo emocional. Sin lugar a dudas, la capacidad de tener un lenguaje es una capacidad que hace única a la especie humana en todo el globo. Es lo que nos diferencia de otro tipo de animales, otras especies animales. Y es lo que ha permitido cimentar la propia civilización. De hecho, la historia está dividida en dos, y a partir del momento en que el hombre es capaz de escribir sus acontecimientos, su vida, sus pensamientos, sus emociones. Y esto ha permitido que se consoliden cada una de esas experiencias que se han vivido como especie, la posibilidad de transmitir esas ideas a otras generaciones, a todas las partes del mundo. Eso ha permitido que también no solamente se compartan y se transmitan las ideas, sino que se construya sobre ellas. Cada invención, cada idea, cada sueño que se ha logrado como humanidad tiene una larga historia que no se hubiese podido consolidar si no tuviéramos una recopilación de pensamientos, de saberes que a lo largo de siglos muchos seres humanos han construido, y a través del lenguaje ha sido capaz de mantenerse en el tiempo. Pero el lenguaje no solamente sirve para transmitir lo que se piensa o lo que se aprende. El lenguaje también permite construir y modificar nuestros propios comportamientos. Un ejemplo sencillo es, si yo tengo una idea, otra persona tiene otra idea, si tienen la posibilidad de contrastarlas, de escuchar y entender los argumentos del otro, puede que surja incluso una tercera opción, una tercera vía para que el comportamiento de los dos y el pensamiento de los dos cambie. Y es por ello que es fundamental para el relacionamiento tener una capacidad o un lenguaje adecuado. ¿Y de qué manera se manifiesta el desarrollo de la dimensión del lenguaje, la dimensión comunicativa en el diario vivir de los seres humanos? Tomamos por ejemplo el idioma que nosotros hablamos. Dependiendo el contexto, dependiendo el grupo poblacional al cual pertenecemos, a donde nacemos, hay algo que nos identifica y es el idioma que nosotros utilizamos para expresarnos. Eso hace que se cree también un sentimiento de colectividad, de identidad en el lugar donde nosotros estemos y por el lenguaje que nosotros utilicemos. Y es curioso cómo hay investigaciones que identifican la capacidad cerebral de un bebé en las primeras etapas de desarrollo de poder entender una diversidad amplia de idiomas. Sin embargo, a medida de que este bebé va creciendo en un determinado contexto, en un determinado grupo de idioma particular, se va especializando y pierde esa capacidad de que se le facilite entender otros idiomas. Esa es una de las razones por las cuales cuando ya se es mayor es más complicado aprender un idioma. Y es un ejemplo sencillo de cómo el lenguaje empieza también a definirse físicamente. Otro ejemplo es cuando el padre se encuentra o la madre se encuentra en esa etapa de crianza, en esa primera infancia. El lenguaje es crucial para empezar a definir lo que será la personalidad, la actitud y el pensamiento de ese hijo. Tenemos que tener presente que ese niño, por supuesto que va generando también unos preceptos y una personalidad por las propias experiencias que va poco a poco viviendo. Sin embargo, los padres son una gran influencia y lo que le transmiten a través del lenguaje es fundamental para ese desarrollo que va poco a poco creando.
Siempre se recomienda hablar con claridad a los niños. Muchos problemas, ya lo hablábamos en la dimensión anterior, de poder expresar o el lenguaje, el habla, tiene que ver en algunos casos con un tema físico y en otros casos por un inadecuado uso del lenguaje hacia el niño. Si se le trata con demasiada ternura, con demasiado expresión de cariño en las palabras, puede que el niño no desarrolle el adecuado pronunciamiento de las palabras. Otro ejemplo es cuando el niño recibe por parte de sus padres palabras en doble sentido. Cuando se está en una temprana edad, todavía no se ha tenido esa interacción con el idioma, todavía no se diferencian esas sutilezas en el uso del idioma y las palabras en doble sentido, las frases en doble sentido, pues el niño no es capaz de diferenciar y entender que se le está hablando figurativamente, sino que él va interiorizando ciertas cosas que podamos decirle. Por ejemplo, si al niño se le dice que es berrinchoso, que es cansón, que es incontrolable y muchas palabras que muchas veces nosotros vemos los padres utilizan cuando sienten que sus hijos están un poco inquietos. El niño va interiorizando que esas palabras y después cuando entienda lo que significan es lo que son y de alguna manera justifican ese comportamiento más adelante. Por eso hay que tener mucho cuidado en cómo nos referimos a nuestros niños, cómo los empezamos a categorizar. Y pues también tenemos que tener en cuenta que el lenguaje no se limita únicamente a la expresión idiomática. También el lenguaje se expresa en otro tipo de simbologías, en otro tipo de elementos significativos para las personas. Por ejemplo, los iconos. Cuando vamos a un restaurante e identificamos y reconocemos cuál es la figura que representa el baño de las mujeres y cuál es la figura que representa el baño de los hombres, cuando yo empiezo ese relacionamiento con mi entorno e identifico que hay símbolos que definen también el comportamiento social, pues yo me dirigiré al baño que corresponda según la identidad que yo tenga en ese momento acentuada. Otro ejemplo sencillo son las señales de tránsito. Esos son signos, son señales que orientan el comportamiento de las personas, en este caso de los conductores y bueno, también los peatones. Y así hay infinidad de expresiones del lenguaje, la música, los sonidos, el propio arte, que ya vamos a verlo más adelante, también son expresiones lingüísticas, expresiones simbólicas, expresiones comunicativas y que se pueden trabajar dependiendo también los propios intereses de la persona. Eso también es clave. Promover los intereses de la persona ayuda a que se fortalezca también la dimensión comunicativa. La siguiente dimensión a tratar es la dimensión espiritual. Y esto tiene que ver con una pregunta profunda que como humanidad nos hemos hecho y es ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? El porqué de la vida. En la búsqueda de respuestas de esa pregunta no basta el conocimiento científico muchas veces. Eso nos ha llevado a conectarnos con una idea más allá de lo que es medible, más allá de lo que es visible, porque necesitamos entender fenómenos que muchas veces no tienen una explicación clara para nuestra cotidianidad. Y desde el inicio de la humanidad hemos intentado buscar respuestas a esos misterios, si se quiere, a través de figuras simbólicas como por ejemplo la mitología, los dioses, las creencias religiosas. Este aspecto o esta dimensión de la espiritualidad no es igual a el aspecto religioso. La religiosidad es una expresión de esta dimensión, pero a lo que se refiere es a cómo el ser humano tiene esa necesidad de conectarse con algo que va más allá de lo físico, algo que va más allá de lo visible, ya sea porque en algún momento ha sentido incertidumbre o ya sea porque siente la necesidad de buscar esa felicidad o esa paz interna, y ya las expresiones que utilice de manera particular pues ya son potestad muy personal
y realmente es una dimensión que se va construyendo por el propio autotrabajo, por el propio autoconocimiento, la propia reflexión. Sin lugar a dudas el entorno influye, sin lugar a dudas el tipo de religión, por ejemplo, que tenga la familia influye en las creencias que la persona pueda construir. El tipo de espiritualidad que puedan tener sus amigos o sus allegados influye también en cómo la persona va construyendo su propia dimensión espiritual. El entorno en general, los medios de comunicación. Esta es una dimensión que se alimenta, pues igual que las demás, por supuesto, pero esta de manera en particular es una dimensión que se cultiva con el propio trabajo. Nuestra séptima dimensión es la dimensión estética, y esta tiene que ver con esa capacidad del ser humano de reconocer o de contemplar la belleza, lo que considera algo bello en la naturaleza. Ligado a otra dimensión, a la dimensión emocional, el ser humano tiene esa capacidad de asombro, esa capacidad de que algo en su cotidianidad le genere ciertos sentimientos, ciertas emociones. Y la estética tiene que ver con esas emociones que van ligadas con el entender como algo cualquiera que sea valioso y que sea bello para la persona que lo está contemplando. Y esta dimensión no se limita solamente a la contemplación. Esta dimensión inspira al ser humano a crear. Lo vemos no solamente en expresiones artísticas, sino en la construcción de edificaciones, en la construcción de ciudades, en cómo nos pensamos el territorio en el que habitamos, en cómo organizamos incluso nuestra casa. Esa simetría que muchas veces busca inconscientemente el ser humano al momento de contemplar o de organizar o de ver algo proporcional. En general, esa idea de belleza que se va construyendo también por su colectivo, por el grupo social al cual pertenece, por su influencia cultural. Esto es muy importante porque aquí no estamos hablando de estereotipos de belleza. Igual que lo mencionábamos en la dimensión física, no se trata de belleza estereotipada, del cuerpo perfecto o del tipo de vida perfecto según ideas publicitarias. No, esto va mucho más allá. La dimensión estética tiene un gran componente cultural, porque definitivamente la belleza varía dependiendo del grupo social al cual se pertenece. Un ejemplo sencillo, los tatuajes. En algunas culturas el tatuarse es un símbolo de estatus, es un símbolo de poder si se quiere. En otras culturas es un símbolo completamente diferente, reprochable, que no se concibe como algo bueno. Entonces eso es muy importante porque esa dimensión estética, al igual que la dimensión espiritual, también tiene que ver mucho con esa propia autoconstrucción, el cómo la persona también concibe cierto tipo de bellezas. Otro ejemplo sencillo de la diferencia en cómo percibimos algo bello son los diferentes grupos juveniles o los grupos urbanos, como se conocen las subculturas urbanas. En algunos cierto tipo de vestimentas, cierto tipo de peinados son considerados algo bello, algo llamativo. Por supuesto contrastarán unos con otros, pero para cada grupo esa es la expresión estética, esa es la expresión de belleza. Aquí también para construirla, también hay que tener en cuenta el respeto por el otro. Y es que justamente la siguiente dimensión que vamos a tratar es la dimensión ética. Y es que las personas necesitamos saber cómo comportarnos. Necesitamos tener una guía para no vivir en un mundo de caos, en un mundo donde no hayan reglas, donde impere la ley del más fuerte. Precisamente cuando nos constituimos como un ser sociable, como nos diferenciamos de otro tipo de especies que viven quizás su diario vivir de forma individual, a la espera de conseguir solamente lo de sobrevivir el día a día, como sociedad, como humanidad, como especie humana, nosotros hemos planificado nuestro futuro, no solamente pensando como individuos, sino pensando como especie. Por eso nos organizamos como nos organizamos, por eso construimos los códigos o las normas que nos rigen como sociedad.
Lo hablábamos un poco en la dimensión anterior. El uso de símbolos, el uso del lenguaje, el uso de esos medios de comunicación que nos sirven para orientar y para guiar esa uniformidad, o por lo menos intentar buscar esa uniformidad en el comportamiento de los seres humanos. Por lo menos en lo que tiene que ver con el ejercicio de relacionamiento como sociedad. Por supuesto, eso no tiene que ver con un ejercicio de someter a la persona a un determinado manual, no. Sencillamente son unas normas generales que son esenciales para la vida en sociedad, respetando siempre, por supuesto, esa individualidad. Y es que en este aspecto se reconoce a la ética como esa capacidad del ser humano para buscar hacer de su comportamiento, de su accionar, lo mejor posible, buscando el bienestar tanto propio como el colectivo. Pues la dimensión ética corresponde a esa necesidad del ser humano por establecer códigos de comportamiento para actuar precisamente de cierta manera, el cómo se lleva ese comportamiento, el cómo se tiene en cuenta también el contexto en el cual nos movemos, siempre teniendo en cuenta al otro, siempre reconociendo al otro, promoviendo un relacionamiento respetuoso entre los individuos. ¿Y cómo se trabaja esta dimensión? Se trabaja en todos los aspectos de la vida, se trabaja en todos los escenarios donde el ser humano se desarrolle y a lo largo de todo el ciclo vital. En el estudio, en el trabajo, en la familia, en el barrio, en todos los escenarios donde tengamos una interrelación con otras personas, necesitamos entender cuál es esa posición nuestra ante el resto del mundo, cuál es ese rol que nosotros cumplimos en determinado lugar, en determinado sitio, con las determinadas personas que se encuentran allí, siempre teniendo un respeto propio y hacia los demás. Y aquí tiene que ver mucho el papel o el fortalecimiento del papel de las figuras de autoridad que a lo largo de cada uno de los escenarios en los cuales nos desenvolvemos, pues vamos teniendo presente. En la crianza, por supuesto que son sus padres. En un escenario escolar serán sus profesores. Pero ojo, no estamos hablando de un ejercicio autoritario o de sometimiento en todos los escenarios de nuestra vida. No, acá simplemente hablamos del reconocimiento del espacio en el cual nos desenvolvemos. Nos organizamos como especie humana, nos distribuimos unas tareas, eso implica asumir unos roles y eso implica seguir determinadas directivas, determinadas líneas básicas de comportamiento. El objetivo es siempre tener presente ese desarrollo tanto individual como parte del grupo y ese desarrollo colectivo que también tiene que ser importante para cada uno de nosotros. Y eso es clave, tener presente esa individualidad, pero tener presente también esa participación, ese rol como colectivo social al cual nosotros pertenecemos. Aquí tenemos que hacer una diferencia. Acá tampoco, al igual que en el concepto de estética, no estamos hablando de estereotipos. En el aspecto ético no estamos hablando de ejercicios prejuiciosos, de ejercicios de estigmatización, de determinadas líneas específicas de comportamiento. Enfatizamos en la libertad también individual, la autodeterminación, el autorreconocimiento. Eso también juega un papel importante porque en la medida en que yo entiendo cuál es mi papel en los escenarios, entiendo también qué tan flexible puede ser mi comportamiento según también mis propios intereses. La clave acá es sencillamente no irrespetar los límites de los demás. Allí se encuentra como ese equilibrio para lograr ese desarrollo ético, estético, de comunicación y todas las dimensiones del desarrollo humano en general. Entonces, ya para concluir, hemos analizado el concepto de dimensión de desarrollo humano. Tenemos claro que hay diversas posturas, diversas propuestas, pero que en las 8 que acabamos de estudiar engloba la mayoría de los preceptos que se tienen como las dimensiones del desarrollo humano. Se especificaron las características de cada una, hicimos un ejercicio reflexivo acerca de cómo sería ese desarrollo, cómo influye ese entorno en el desarrollo de cada una de las dimensiones.
cómo desde el punto de vista profesional podemos promover ese desarrollo. Como se dieron ustedes cuenta, realmente las dimensiones del desarrollo se están moviendo en todos los aspectos, en todo el día a día de la persona, en toda la cotidianidad. Efectivamente podrán existir orientaciones, ejercicios puntuales de fortalecimiento de determinada aspecto de la dimensión, pero sin lugar a dudas estamos afectando, estamos impactando en su conjunto el ser humano. Y eso hay que tenerlo siempre presente. Cuando se trabaja con el ser humano, no trabajamos solamente en la comunicación, no solamente trabajamos el desarrollo físico del individuo, no solo trabajamos el desarrollo cognitivo, sino en general estamos trabajando con un ser biopsicosocial, un ser supremamente complejo y que nos presenta unos retos de llegar a comprender también a ese individuo, teniendo en cuenta su contexto, su condición en general social, pero teniendo en cuenta que siempre es un individuo particular con ciertas formas de pensar, con ciertas formas de actuar, y nos tenemos que mover allí, en ese equilibrio de entenderlo como el ser social, pero también como ese ser individual particular que tiene unas necesidades específicas. De esta manera, entonces, damos por culminado nuestro curso acerca de las dimensiones del desarrollo humano. Recuerden que en la plataforma estará un material de apoyo, un material complementario. Les agradecemos su participación y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta luego.